Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Esta es la primera parte y este estudio lo titulé Confrontemos las falsas doctrinas. Bueno, este título lo tomo en el contexto de este primer estudio que vamos a tener de esta primera carta a Timoteo, precisamente porque recordemos que en esta carta Pablo envió a Timoteo ciertas reglas, instrucciones con todo el propósito de reforzar su liderazgo, de manera que la consecuencia de que estas cartas pues fueron motivadas por la influencia del Espíritu de Dios en Pablo, primeramente, fue precisamente para transmitir este conocimiento a Timoteo. Recordemos que cualquiera de nosotros podemos tener esta bendición, este privilegio de recibir la influencia del Espíritu de Dios en la revelación de su conocimiento, pero no necesariamente, y eso es otro aspecto también bien importante, no siempre podemos tener se cumple el propósito que nosotros quisiéramos incluso de transmitir este conocimiento. Y en esto necesariamente tiene que intervenir el Espíritu de Dios. Recordemos que el conocimiento de las escrituras de la Biblia es espiritual, no es un conocimiento común y corriente secular, sino que es un conocimiento espiritual, de tal manera que transmitía el conocimiento que cualquier persona ha recibido de parte de Dios en revelación espiritual. Por supuesto que debe intervenir el Espíritu de Dios. ¿Puedes tú transmitir conocimiento a nivel intelectual? Claro que sí, las personas pueden entenderte de lo que estás hablando, pero va a hacer falta necesariamente algo más importante, porque ese conocimiento no solamente debe llegar a la mente de las personas, las personas tienen capacidad intelectual, por supuesto, no, sino que debe aterrizar en el espíritu y en el corazón de aquellos a los que tú quieres transmitir este conocimiento del que tú has gozado en recibir. Entonces, toda esta instrucción de Pablo, que Pablo le dio a Timoteo a través de estas cartas, de estas dos cartas, pues contienen sabiduría divina para todos nosotros, incluso, por supuesto, en nuestros días, porque, como lo hemos confirmado a través de todas las cartas de Pablo que hemos estado analizando, su enseñanza siempre fue inspirada por el Espíritu de Dios en un contexto que trasciende todos los tiempos de la iglesia y continuará trascendiendo por mucho tiempo después. Así es de que si tú consideras que por el hecho de que fueron enseñanzas transmitidas eh, en la antigüedad, pues hace 2000 años, eh, si consideras que por esa razón quizás no sea tan importante para ti o que hoy ya no apliquen ciertas cosas, te estás equivocando. Y yo creo que si nos has seguido en el curso, en nuestros estudios, has podido confirmar que toda la enseñanza es vigente para el tiempo actual y continuará por el tiempo de la iglesia. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad pues es compartir la verdad, aunque el costo de esto sea lo que seguramente ya has vivido, el desprecio, el rechazo de las personas, incluso los que quieres, y consecuentemente debemos evitar invitar a las demás personas para cumplir todas estas instrucciones. Tenemos que ser parte activa en el Evangelio. ¿Por qué? Porque son instrucciones divinas y no son instrucciones que nacen de la voluntad de los hombres. En ese sentido es como debemos transmitirlas. No transmitir lo que tú consideras en base a tu criterio propio, porque te vas a equivocar y de entrada, de principio, no estás cumpliendo
con el propósito. Debemos mantener una actitud sin debilidad para con las malas costumbres que han existido siempre y continúan gestándose en la actualidad, incluso cada vez más recrudecido. Debemos reforzar la verdad. Estamos llamados a ser personas que hagan cumplir la verdad de Dios a pesar de tu rechazo, a pesar del rechazo que tú tengas de parte de las personas que amas incluso. Tienes un llamado que aceptaste en el momento en que recibiste el Evangelio, y ese llamado es a hablar la verdad. Muchas personas adoptan una actitud pasiva por comodidad, y esa actitud es la que reflejan ante el pecado. Sin embargo, en estas cartas vamos a ver que es esa actitud la que desprecia al Señor, porque lo que Dios espera de nosotros es que nosotros hagamos valer su verdad, la verdad que nos ha legado, que nos ha dejado como, como herencia. Dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Yeshua el Mesías, nuestra esperanza. Esta expresión de Pablo, ustedes recordarán, es muy común en sus cartas y lo refiere con un énfasis en el sentido de que su llamado para ser apóstol solo se debió al mandato que recibió de parte de Dios y de Yeshua el Mesías. Esta es su presentación, hacer saber el motivo de su llamado. Y esto es muy importante porque, sobre todo en aquel tiempo, era muy importante que presentar sus cartas de presentación. O sea, realmente en aquel tiempo era muy importante decir de parte de quién estaban hablando. Y en este caso, lo que a todo el mundo le sorprendió, e incluso muchas veces a Pablo lo tiraron de loco, fue precisamente que hablaba en nombre de alguien que muchos consideraron que ya había muerto. Y sí, fue así, pero lo que muchos no creían creer y se negaban a creer era que había resucitado, a pesar de que había muchísimos otros que eran testigos de esta resurrección. Entonces, esto imagínate en aquel tiempo, sobre todo en aquel tiempo, presentándose a un nombre. Imagínate que tú estás en una plaza y de repente comienza a hablar un hombre que dice que viene a hablar en el nombre de una persona que ya no existe entre los vivos. Entonces, imagínate la impresión que se llevaba en aquel entonces. Por supuesto que el Espíritu de Dios, por supuesto que se movía con mucho más fuerza en todas aquellas personas que estaban recibiendo el Evangelio a través de Pablo. Así es de que esta es su presentación. ¿Sí? Hacer saber el motivo de su llamado, porque su llamado implicó un evento sobrenatural que no a cualquiera se le da en la vida, y por supuesto que solo gozaron de ese honor quienes fueron testigos de la resurrección de Yeshua. Y Pablo lo fue, porque después de haber resucitado el Señor se le apareció justo cuando Pablo se dirigía a perseguir a la iglesia del Mesías. Pablo se refiere a Dios como nuestro Salvador en el contexto de lo que implica para todos nosotros haber sido salvos, porque haber sido salvos implica una orden. Tienes que percibirlo de esa manera. ¿Tú te consideras salvo? Bueno, tienes un mandamiento. Y ese sentido, el sentido de esta orden, de este mandamiento, va a ser revelado justo en esta carta. Te vas a dar cuenta cómo es que Pablo lo expresa. Dice el verso 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro
de Dios nuestro Padre y de el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Aquí Pablo se refiere a Timoteo en el énfasis, con un énfasis muy especial, al llamarlo verdadero hijo en la fe. No es que haya sido su hijo físicamente hablando, sino como producto de la fe y por supuesto porque Pablo lo discipuló. Así que la razón es que existía además por esa razón pues un gran amor, un amor fraterno. Y enseguida habla de la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor como atributos que son dados por Dios, nuestro Padre. Y por segunda vez, si tú te das cuenta, se refiere a Yeshua como nuestro Señor. Esto ya lo hemos analizado en otras ocasiones. Y recordemos que esta expresión tiene unas implicaciones muy, muy importantes. La implicación de la expresión Yeshua, nuestro Señor, tiene que ver con el hecho de que no solo es nuestro Señor, simple y llanamente, sino que el hecho de que sea nuestro Señor implica que le reconocemos como Dios sobre todas las cosas, como el propio Pablo lo refirió en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 9. Vamos a recordar esto para que... ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es que cada vez nos quede más claro que cuando leemos en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Yeshua y enseguida se utiliza la expresión nuestro Señor, es muy importante. Dice Romanos capítulo 9, verso 3 en adelante, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta expresión que usa Pablo para referirse al Señor, en donde habla de sus señoríos, muy importante, ¿sí? Tan importante que, y es muy importante entonces como consecuencia que cada vez que leamos un pasaje en la Escritura, en donde se lee a Yeshua como nuestro Señor, o Señor nuestro, nos detengamos a reflexionar en el contexto de este pasaje específicamente, porque la implicación es más importante para nosotros es que entremos en una relación con el Mesías, que es nuestro Señor. Automáticamente, de esa manera, nosotros estamos entendidos que nos convertimos en sus siervos. Es decir, como si fueras un esclavo. Literalmente, Pablo habla en estos términos al llamarse a sí mismo esclavo, porque esta condición implica una absoluta sumisión sin cuestionamientos. Absoluta sumisión por causa del señorío de Yeshua en nuestras vidas. Así es de que cuando leas, cada vez que leas en los pasajes de las Escrituras, nuestro Señor, tienes que entenderlo así. Si es que tú te adhieres al pueblo, a la iglesia, a la congregación, al cuerpo del Mesías, en ese sentido, nosotros estamos llamados a ser esclavos del Señor. Dice el verso 3, como te rogué, te quedes en Efeso. Dice, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Fíjate, esto aquí bien importante. Aquí comienza Pablo ya a dar instrucciones específicas. Dice, como te rogué que te quedes en Éfeso, cuando fui a Macedonia, ¿sí? Para que mandases
algunos que no enseñan diferente doctrina. Aquí ya Pablo está hablando de un conflicto que se estaba dando. El apóstol Pablo le suplicó a Timoteo que se quedara en Éfeso para comenzar a poner las cosas en orden en esa congregación. Y este ruego de Pablo se debió al hecho de que Timoteo tendría que requerir, tendría que advertir a algunos hermanos específicos de la iglesia de Éfeso para que no enseñaran una doctrina distinta, dirigidos directamente a ellos. Efectivamente, la misión de Timoteo consistía en confrontar a las personas que estaban enseñando doctrinas contrarias a la revelación que Dios le había dado a los apóstoles y que en consecuencia los apóstoles habían difundido. La preocupación constante del apóstol Pablo fue que él era consciente de que con el pasar de los años y rumbo a los últimos tiempos, la apostasía sería cada vez más presente en las propias congregaciones, empezando literalmente en las congregaciones de creyentes, y la consecuencia de esto es que quienes no son verdaderos creyentes generen sumisión, perdón, desunión, ¿sí? Confusión, conflicto, contiendas. Entonces, dice el verso 4, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Esto es impresionante. Aquí Pablo literalmente se está refiriendo incluso a la doctrina judía. Vamos a ver, ¿por qué usó esta expresión, esta palabra Pablo? La palabra fábulas en el griego es la palabra motsus y se traduce como mitos, cuentos, fábulas. Estas doctrinas falsas se basan en experiencias espirituales de determinadas personas y en ese sentido buscan resaltar las experiencias personales de ciertos individuos, es decir, de líderes, personas que se levantan como líderes religiosos y basan doctrinas, hacen doctrinas, crean doctrinas en base a esas experiencias, en lugar de confirmar la palabra de Dios y compartir la doctrina que compartieron los apóstoles, que es mucho más sencillo, más simple y que es justo lo que Dios espera de nosotros. Esas personas basan su enseñanza en experiencias que muchas veces son falsas, la mayoría de las veces son falsas y que solo tienen el propósito de llamar la atención de los creyentes. Pero lo que Pablo afirma en este pasaje es que todo aquel que enseña la Biblia debe poner énfasis en la doctrina y no en la experiencia. Fíjate qué importante es esto. Pablo aquí se está refiriendo a la instrucción que le está dando a Timoteo, es que la mayor importancia en la enseñanza de cualquiera persona que comparte el evangelio, que comparte enseñanza bíblica, debe poner su énfasis en la Biblia y no en las experiencias personales, no en ni las propias ni de otras personas, no, en la escritura. Partiendo de ahí, aplicado a la vida de las personas, por supuesto, pero no al revés. Y Pablo se refiere a que estos falsos maestros hablaban de genealogías sin fin. Y lo interesante es que no se trataba de genealogías que refieren las escrituras. No está hablando de eso. Porque las genealogías de las escrituras, pues por supuesto que nos proporcionan mucha información bien importante, muy importante para nuestro estudio bíblico. Sin embargo, Pablo se refirió a otras genealogías de las que hablaban estos falsos maestros, que hablaban de genealogías que tenían el propósito de exaltar a alguien, a determinadas personas, a fin de darles una conexión. Y esto se registra comúnmente en la literatura judía, rabínica. Esto es lo que Pablo hizo en referencia se refirió a ellos como fábulas, mitos o cuentos. Fantasía.
Por ejemplo, hoy en día, en otro contexto, existen muchas personas muy interesadas por descubrir su ascendencia con el fin de adjudicarse alguna conexión con alguna de las tribus de Israel. Sin embargo, Pablo nos dice que eso solo distrae del verdadero propósito del estudio de la Biblia. Por eso le dice a Timoteo que abandonen eso, que dejen de estar preocupados y ocupados en esos aspectos que no les edifican para nada. Así es de que Pablo advierte y dice que nos alejemos de este tipo de doctrinas y que ignoremos dichas genealogías sin fin. Y por otro lado, se dice que se han descubierto antiguos escritos judíos que ahondan en complejas genealogías, conectándolas con muchas especulaciones sobre misterios espirituales, es decir, literalmente misticismo judío. Así es de que yo te pregunto, ¿tú crees que eso te edifique en la fe del Mesías? Por supuesto que no. Pablo, entonces, desde entonces, está advirtiendo a Timoteo y a los creyentes, aléjense de esas cosas que no les edifican en absolutamente nada. Dice, y continúa el verso 4, dice que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Así es de que la consecuencia de querer exaltar a determinadas personas con motivo, o de exaltarse a sí mismos con motivo de dichas genealogías, ¿sí? Seguramente han escuchado a personas por ahí que andan enseñando la Biblia supuestamente y de repente sacan estos temas y hablan de que ya se hicieron el examen de ADN y cosas de ese tipo, generando, por supuesto, en las personas que los escuchan, que hagan lo mismo, motivándoles para que hagan este absurdo que Pablo rechazó completamente y le dijo a Timoteo que se alejen de ese tipo de doctrinas, de ese tipo de enseñanzas, no les sirve para nada. ¿Y qué es lo que generaba desde aquel entonces? Disputas entre los creyentes, conflictos. Todo esto representaba una gran distracción hecha por los hombres. Y por muy fascinantes que pudieran parecer a las personas, pues solo alejaban a las personas de la verdadera edificación de su fe. Todas estas fábulas generan entre los creyentes mucha conversación y en consecuencia, al no contar con un sustento bíblico, pues esto genera más dudas entre las personas. Por ejemplo, miren, hoy en día hay grupos de las llamadas raíces hebreas que se fascinan por enseñar a las personas a seguir el ejemplo de la religión judía, lo que hacen los judíos, porque ellos tienen por costumbre generar discusiones, pero estas discusiones son interminables acerca de las propias interpretaciones que cada uno tiene acerca de determinados pasajes de las escrituras. Y algunos piensan o consideran que eso es bueno, que eso es sano, porque piensan, dan por hecho, que dichas discusiones, resultado de dichas discusiones, eh, a los que sacan conclusiones buenas, ¿no? Sin embargo, la verdad de las cosas es que hoy en día tú puedes ser testigo por ti mismo de que acerca de un mismo pasaje existen infinidad de interpretaciones divulgadas por muchas personas, por muchos judíos, que a final de cuentas te demuestra que no es cierto, no es bueno, no llegan a una conclusión unánime, no hay unidad. Entonces, esto de enseñar a los creyentes en Yeshua, esto pues va totalmente en contra de la unidad del Espíritu.
Cuando nos alejamos de la verdad de Dios basada en la doctrina que se basa en la doctrina bíblica, el resultado es una desunión y confusión. Y esto es justo la oportunidad para que los creyentes se atrevan a hablar y afirmar solo lo que lo que se les ocurre en un momento dado. O sea, ¿qué es lo que pasa con algunas personas que no estudian las escrituras? Se les hace muy fácil y se atreven a hablar y afirmar solo lo que se les ocurre en ese momento, sin contar con un sustento bíblico. Y eso es así porque las mentes de estas personas eh, no se encuentran alineadas, afirmadas en las escrituras. Pero eso es lógico, porque si tú no estudias las escrituras, pues cómo tu mente va a estar alineada a las escrituras. Muchas veces en el ánimo de las personas, en el ánimo que tienen de intervenir, de conversar, de no quedarse callados, se les hace muy fácil hablar y a veces hablan cosas que no tienen sentido. No hay humildad incluso para decir, no, esto no lo conozco. Es muy difícil que alguien al hablar de las escrituras de la Biblia, que guarde silencio, que guarde su boca y tenga el valor de decir, esto no lo sé, voy a ponerme a estudiar. ¿Has escuchado a alguien así? Es una buena persona, es una persona que está preocupada por no hablar lo que se le ocurre, sino que está ocupada o preocupada en que si es que va a hablar, pues que hable la verdad, lo que tiene sustento bíblico. Entonces hay personas hoy en día que, sin importar cuántos años tengan como creyentes, en realidad no estudian las escrituras porque su vida se encuentra sumida en la religiosidad. Sin embargo, a la hora de hablar, cuando se trata de entender algún pasaje bíblico, son estas personas las que generan estas discusiones porque solo dicen lo que se les ocurre con mucha facilidad. Como creyentes también debemos ser estudiantes. Esta es una regla. Si tú eres creyente, debes ser un estudiante de las escrituras a fin de que en todo momento sea resaltada la edificación de Dios en la fe. Y si nuestra edificación debe ser por la edificación de Dios en la fe, como lo expresó Pablo, esto significa que nuestra edificación debe ser en la verdad. Y lo que debemos resaltar cuando hablamos de otros creyentes, con otros creyentes, con los hermanos en la fe, debe ser la verdad. Y verdad solo hay una, no dos ni tres, solo hay una verdad. Comprender la importancia de esto es que lejos de desunir a los creyentes, pues esto genera unión en un mismo espíritu. El apóstol Pablo en su en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice así a partir del verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, así que lo que Pablo le pidió a Timoteo fue que los creyentes de Éfeso abandonaran la práctica de estas discusiones que nacían de la vanidad, que trae como consecuencia, que trae solamente el conocimiento desconectado de la palabra de Dios, porque eso solo genera más conflictos entre los creyentes y es justo lo que debemos aprender hoy en día a fin de fortalecer la iglesia del Mesías, ser conscientes de la importancia de preocuparnos por compartir la verdad. Porque aunque estemos dispersos en los países del mundo, no olvidemos que estamos siendo edificados por el mismo Espíritu, lo que nos hace una iglesia, lo que nos hace un cuerpo en el Mesías. Dice el verso 5, porque pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio
y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí la palabra propósito es muy importante. En el griego es la palabra telos y se traduce como fin o meta en el sentido de conclusión. Sin embargo, este es uno de estos casos en donde las traducciones muchas veces no concuerdan con lo que el autor quiso dar a entender. Por ejemplo, en su carta Pablo a los Romanos habló del fin de la ley, ¿recuerdan? Romanos 10, verso 1. Vamos a recordar esto. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Si nosotros analizamos con detenimiento el pasaje, podemos ver que Pablo hace referencia a que el Mesías es el fin de la ley, pero no en el sentido de ser pero en el sentido de ser el propósito y no la terminación o conclusión. Es decir, que el conocer y cumplir la ley de Dios nos va a revelar al Mesías. Por eso es tan necesario que enseñes a cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es la esencia del Evangelio, conocer al Mesías. Ese es el propósito de la ley. Y en ese sentido, pues lamentablemente las falsas doctrinas que se han divulgado han tergiversado el contexto de este pasaje, enseñando que al venir el Mesías, la ley llegó a su fin. Imagínate, qué terrible. Imagínate que es esta enseñanza, esa doctrina, es establecida literalmente por Satanás, que tiene todo el propósito de evitar que las personas reciban la verdad, la revelación del Mesías, y con ello la salvación. Así que Pablo le dijo a Timoteo que el propósito de la instrucción, el objetivo o el mandamiento es el amor. Qué importante. O sea, esto tiene todo el sentido porque bíblicamente hablando, la palabra amor se encuentra íntimamente ligada a los mandamientos de Dios, la Torá. Y el propio Yeshua fue quien vinculó al amor con la ley del Señor. Juan 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Son palabras del Mesías. Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero muchos dicen: no, pues es que son otros mandamientos. No es la ley de Moisés. ¿Seguro? Bueno, vamos al verso 21, ahí mismo en ese capítulo. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, cualquiera que te diga, cuando escuches, si me amáis, guardad mis mandamientos, son mandamientos, son otros mandamientos, te está diciendo una mentira. Es Satanás que una vez más te está diciendo: no escuches la verdad. Desprecia la ley para que no tengas la revelación del Mesías, para que no tengas la revelación del amor. El amor es la expresión de la verdad, es la expresión de la fe verdadera plasmada en la Torá, y la hacemos efectiva en nuestra vida si es que nos sometemos a la autoridad y a la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la autoridad y la justicia de Dios, hablamos de su ley. No hay autoridad, no hay justicia si no hay ley.
en cualquier ámbito que lo quieras ver. Recordemos que Yeshua conectó el amor con el sentido en que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Al exponer esta realidad como los dos mandamientos más importantes con los que debemos estar alineados. Pablo instruyó a Timoteo para que le recordara a los efesios que el propósito del mandamiento que hemos recibido de parte de Dios debe nacer de un corazón sincero que ha resistido a la falsedad como medio para vincularse entre los creyentes de corazón limpio. Así es que, ¿qué te parece si analizamos nosotros mismos y hagamos conciencia de permanecer en la fe, una fe verdadera y no fingida? Amén.